paz del Señor, mis amados hermanos, mi Shabbat Shalom, en un día tan especial como el día del Shabbat. Y también vamos a entrar en la tarde a la postura del sol en Pesach o Pascua, una gran fiesta de Levítico 23. Hoy vamos a dar un tema como Yeshua, salvación. Yeshua se encuentra en el nombre hebreo de origen arameo, que significa salvación, conocido también en muchas congregaciones como Jesús el ungido. Vamos a dar lectura a Yeshua en Mateo 1:21. Dice así la palabra: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Amén, amados. Uno de los profetas que anunció la venida de nuestro Señor Yeshua fue Isaías. También encontramos que en Salmos 22 podemos entender también claramente la revelación del sufrimiento de Yeshua cuando vino a la tierra y se entregó por nosotros para remisión de pecados y para salvación. Entonces el nombre Yeshua es aquel que nos salva, es salvación, es aquel que nos protege, que nos guarda, es aquel que siempre estará vigilante para poder sentir ese amor, y de esa manera también no ama a sus hijos, ama a todos. Para él no hay diferencia, solo que muchos están pecando. Y actualmente en esta pandemia, muchos, en vez de guardar las cuarentenas en sus casas y orar y arrepentirse, están dedicándose a pasear, a cosas, digamos, distractivas, a emborracharse, embriagarse y hacer cosas que no le agradan al Señor. Por eso que el Padre dice en Hechos 2:38, cuando le reveló a Pedro, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De tal modo que el arrepentimiento es algo en el cual tenemos que sentirlo en el corazón, borrar nuestro pecado que tuvimos y caminar hacia adelante sin mirar atrás. Eso es lo que ahora abre el Padre, quiere nuestro Padre, quiere nuestro Yeshua, que nos arrepintamos. Tiempo de arrepentimiento, amados hermanos, naciones, pueblos y todo. Les hablo para que se arrepientan y se bauticen cada uno en el nombre de nuestro Señor, para que puedan recibir el perdón de pecados, para que puedan ser lavados por la sangre de nuestro Señor Yeshua, que vino un día para prácticamente salvarnos de la condenación, salvarnos del pecado. Tenemos que también no avergonzarnos del Evangelio, como dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, mis hermanos, por esa fe que sin ver, que sin que se haya dado todavía algún acontecimiento, por esa fe grande como fueron la fe de Noé, la fe de Noé, la fe de Moisés y otros,
por esa gran fe que tuvieron nuestros antepasados, nuestros profetas, podemos llegar a la salvación. Cuando no hay fe prácticamente en el Padre, aunque no lo veamos, cuando no hay fe, no podemos entrar en la salvación. También en otro pasaje bíblico, en Mateo 10:22, dice que por acreditar en Jesús, por tener fe en Yeshua, vamos a pasar tribulación, vamos a pasar que nos odien, como dice la palabra en Mateo 10:22. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando nos persigan en una ciudad, huí a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, que vino un día, como decía, para ofrecerse en expiación. Se borraron antes las expiaciones de los animales y se entregó nuestro Padre por amor a cada uno de nosotros, por amor a su Hijo, para que no haya condenación. Y como dice en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo, mis hermanos. ¿Quién vino de salvación? Vino nuestro Señor. Vino nuestro amado Salvador. Él vino en salvación de pecado, para que salgamos del pecado, para que nos convirtamos, para que podamos recibir su palabra y creer y acreditar. Dice la palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Salvador, que vino puro, sin mancha, que vino como un cordero sacrificado en expiación. No tenía ni una culpa. Fue enviado por nuestro Padre y Él tomó esa responsabilidad porque se termine la condenación. Y dice la palabra también en Juan 3:19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Él es nuestro esposo, lo esperamos. Su novia Israel y las iglesias fieles están esperando ese momento sublime de la venida de nuestro Señor y Salvador Yeshua, para que se terminen todos estos sufrimientos y especialmente se termine el pecado del hombre, el pecado que nos hizo apartarnos del Padre, ese pecado malo. Pero Pedro dice que nos arrepentamos en el nombre de nuestro Señor. Pedro dice que creamos en las promesas de amor de nuestro Señor, porque no nos tenemos que avergonzar, como dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, del judío, también del griego y de todo en el mundo. La salvación no es solo para los judíos, que la salvación vino de los judíos, porque nuestro Señor fue judío, fue de la tribu de Judá, mas allí estuvo presente para salvación. Él sabía lo que nos iba a pasar.
Él sabe lo que viene ahora. Prepárense, hermanos. Prepárense, porque vienen persecuciones venideras, porque están escritas en la palabra de nuestro Padre, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Juan el Evangelista, en su libro de Revelación, Apocalipsis, ya lo dijo. Preparémonos en ese libro también, hermanos. Les pido que también, les pido a los guías, a los siervos, a los pastores, a las iglesias, prepárense. Algunos escucho que dicen, yo no quiero escuchar de juicios, pero vendrán los juicios, hermanos. Y tenemos que estar preparados para ese momento. Vendrán, preparémonos entonces, para que no nos sorprenda la noche, no nos sorprenda la condenación, no nos sorprenda el entrar en ese Hades infierno que el Padre nos advierte. Y dice en Apocalipsis 22 lo siguiente, para terminar, que hay muchos textos sobre la salvación, porque Yeshua significa salvación, pero especialmente el fondo de este video es para advertir de lo que va a pasar, de lo que va a pasar en Mateo 24. Las señales están pronto, las señales ya están, ya empezó la tribulación, amados hermanos. Y no lo digo para que se asusten, sino para que se preparen en la venida de nuestro gran Maestro Yeshua, que después de toda esa gran tribulación vendrá para rescatar a sus iglesias fieles, a su amado Israel. Israel, que es el reloj profético de nuestro Padre Yahvé o Yahweh, Yohevahei, que viene también en la eternidad después del milenio, viene junto con nuestro Señor Yeshua. Y advirtió esto en Apocalipsis 22, 18, cuando dijo, yo advierto a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Yeshua. La gracia de nuestro Señor Yeshua Hamashiach, Jesús el ungido, sea con todos vosotros. Amén. Así termina, amados hermanos, la palabra de la Biblia. Así termina. Que así sea. Mas muchos están desapercibidos. Despierten, amados hermanos. Despierten, iglesias. Despierta, Israel. Pues es necesario a veces pasar por estas pruebas, porque muchos ya están pasando por pequeñas pruebas como el principio de dolores, esta cuarentena, y aún así muchos no se han arrepentido. Arrepiéntanse, cumplan los mandamientos, cumplan con todos los mandamientos, no fueron abolidos, Lean Mateo 5:17, que el Señor dijo que no había venido a abolir la ley ni a los profetas, sino más bien a cumplirla. Cumplan también con el día del Shabbat. El Shabbat significa reposo, día de reposo. Sabemos que es verdad, como dicen muchas iglesias, que el reposo es nuestro Señor Yeshua. Es verdad, es nuestro reposo. Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Mas no se olviden que en Génesis encontramos que ya el Padre mandaba que se cumpla este día de reposo. Como dice Génesis 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo
cuanto había hecho. Entonces bendijo Yahweh, Yohei, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. La obra creadora continúa, hermanos, pero la obra redentora de la venida de nuestro Mesías y Salvador continuará también. Mas cielo y tierra pasarán, pero vendrá otra tierra redimida. Vendrá una tierra grande, una tierra limpia y purificada cuando venga nuestro Señor Yeshua y baje y redima a sus hijos también antes de la sexta trompeta, que son los sellos y también el castigo a aquellos que desobedecieron a la gran Babilonia. Será destruida la gran Babilonia y el último emperador, el antimesías, también será destruido. Mas no lo sigan, no se dejen engañar, no hagan apostasía, porque la apostasía es cambiar los escritos del Padre, cambiar su mandato. No hagan apostasía, mis hermanos. Lean bien las escrituras. Amados pastores, guías, lean bien las escrituras. Lean bien todos los libros. No los dividan entre la Torá, entre la Taná y el Nuevo Testamento. Todo es válido, todo es importante. Si bien algunos puntos pasaron, pero otros no pasaron. Mis amados hermanos, no lleven a sus ovejas a la desviación y a descarriarlos. Guíenlos bien en la palabra. Enséñenles bien conforme a las escrituras. A veces dicen, eso es literal, ya pasó, ahora viene, todo es espiritual. No es así, mis hermanos. Hay literal y hay también por la revelación. Pero tenemos que siempre entender que el libro que escribió nuestros profetas, enviado por nuestro Padre, fueron para salvación, porque fue enviado Yeshua para salvación. Él es el Salvador. A Él esperamos. A Él es el único. Padre, Hijo y su Espíritu, Ruach HaKodesh, Ruach Santo, lo esperamos a Él. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea por siempre. Y bendigo a todos mis hermanos que están escuchando esta palabra tuya. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y a Yeshua. Amén.